Ya chiquillos, veo que hay uno conectado hasta el momento. Pedirles que a medida que se vayan conectando, porfa, escriban en los comentarios el curso del que son ya y también, obviamente, su nombre, porfa. Vamos a esperar un par de minutos más y ya vamos a comenzar, ¿ya? En todo caso, igual, chiquillos, recordarles que aunque lleguen después un poco atrasados a la transmisión, esta queda guardada. Entonces, cuando se vuelva a subir, ustedes la pueden volver a ver ya para que no se pierdan de nada de lo que se dijo acá. Ya, chicos, vamos a comenzar. Por lo que les decía, los que vayan después llegando un poco atrasados pueden volver a ver la transmisión una vez que se vuelva a subir, ¿ya? Esta vendría siendo nuestra primera clase debido a que en las semanas pasadas no pudimos desarrollar ninguna de ellas. Primero porque el día viernes tocó 1 de mayo, entonces obviamente es feriado y no se trabajó. Luego, la semana pasada, cuando íbamos a comenzar ya con la materia, hubo un percance por el cual se suspendieron las clases, ¿ya? Entonces, ahora vamos a recién poder comenzar con la clase que correspondería a la semana 1 de trabajo, ¿ya? Este material que vamos a ver ahora ya se les envía a ustedes por los grupos de WhatsApp correspondientes o también por los grupos de WhatsApp, ¿ya? Recomiendo entonces que vayan a la par, que busquen entre sus archivos lo que corresponde al verbo to be y uses, que vendría siendo el material de PPT de la primera semana, semana número 1. Vamos a dar unos minutos para que sigan compartiendo el link antes de comenzar del todo. Ya, de lo que hoy día corresponde entonces, ¿cierto? El verbo to be, el famoso verbo to be, en las formas affirmative, negative and interrogative. Afirmación, negación e interrogación, ¿ya? En cuanto al objetivo, va a ser hoy día más que nada conocer el uso de este verbo to be, además también de los pronombres personales.
cuál es su uso y cómo van a la par con el verbo to be. ¿Ya? También la fecha, May 15, no sé si es que se podrá apreciar, pero 15 de mayo, viernes. Ya, entonces, primeramente, comenzar, chiquillos, con los personal pronouns o los pronombres personales. Voy a correr un poquito de esto. Ya, personal pronouns, pronombres personales, ¿cierto? ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué los vamos a utilizar acá en inglés? Bueno, al igual que en español, los pronombres personales es una palabra, ¿cierto?, que usamos para sustituir el nombre propio de las personas. O sea, para no referirme, por ejemplo, a mi amigo que está al lado, supongamos Carlos, para no referirme a él como Carlos, yo me puedo referir a él como el pronombre él, ¿ya? Ese sería el uso. Si no conozco, por ejemplo, el nombre de una persona, basta con típico que uno se refiere como ella, él, o ustedes, qué sé yo, ellos. Básicamente es para eso. Y acá van a estar los pronombres que vamos a utilizar en cada una de las estructuras gramaticales que vayamos aprendiendo durante el semestre. Lamentablemente, sí, las vamos a ver siempre, así que va a haber que aprendérselas de memoria. Tanto el significado, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir en español? La traducción. Y también en la medida que se pueda también, chiquillas, practicar la pronunciación, ¿ya? Obviamente esto cuesta un poco más, pero yo voy a ir escribiendo en paréntesis, tal como también lo hice en el PowerPoint, la pronunciación, por decirlo así, escrita chilenizada para poder decir estas palabras en inglés, ¿ya? Comenzamos con el primero, que era el I, que como podrán ver en su presentación aparece una I, esa I se pronuncia I, ¿ya, chiquillos? I quiere decir yo. Para referirme a yo, a mí mismo, utilizo el pronombre I. Luego, estamos con el pronombre you, ¿ya? Que aquí, entre paréntesis, también va la traducción de cómo se dice esto, ¿ya? Y ahí van a notar que es con una I. Aun cuando la palabra venga con una Y o con una Y, no se pronuncia you, ¿ya? Ese you, como de jugo yupi, está mal pronunciado. La correcta pronunciación vendría siendo únicamente con una I, con la I normal que tenemos, you. Y de esa manera, you va a querer decir tanto tú, para referirse a tú, como a ustedes. Significaría las dos cosas. Y ahora se preguntarán, ¿cómo sabremos cuando estamos diciendo you para tú o you para ustedes? Y eso va a ser, chiquillos, dependiendo del contexto. Esta palabra se usa bastante en el inglés, ya eso que siempre depende del contexto. Cuando yo también estaba en el colegio y estudiaba inglés y me decían, yo hacía preguntas también a mi profesora de inglés y me decía que dependía del contexto, no me quedaba muy claro, no entendía del todo a qué se refería. Y bueno, una vez que a mí me tocó estudiar esto para enseñarlo, me di cuenta que sí, que depende del contexto, que depende de la situación. Dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontramos, vamos a saber la misma información de la oración nos va a decir a nosotros si es que es uno o el otro. Si, por ejemplo, en la oración aparece you, nos estamos refiriendo a tú, pero nosotros nos damos cuenta que en la oración hay más de dos personas, se está refiriendo a dos o tres personas, ya podemos darnos cuenta que ese you no se refiere a tú, a una persona singular. Si aparecen más, ya, ok. En el contexto de esta oración, ese you comprende ustedes. Si por el contrario, únicamente nos estamos refiriendo a una persona, quiere decir que ese you solamente es tú, ¿ya? Y no olvidar que el tú, ¿cierto? Cuando nos estamos refiriendo a un pronombre a una persona, va con el tilde en la U.
Seguido, tenemos a she, acá en verde, que se escribe C-H-E, pero se pronuncia she. Y acá, en paréntesis, chiquillos, también les coloqué cómo se pronuncia, pero con la diferencia que seguí conservando la CH, no la CH, sino que con la S. ¿Por qué? Esta SH traten de forzarla en el sentido que se les caiga la shala, ¿ya? Así como tiene que pronunciarse, she, ¿ya? No confundirlo con la pronunciación que sería con la CH, que sería, por ejemplo, para palabras como Chile, que ahí sí hay que raspar un poco la lengua, Chile. Pero, por el contrario, en esta palabra, como está con SH, tiene que sonar de esa manera, she. Y she quiere decir ella, ¿ya? Algo que se me olvidó mencionar también, chicos, que por ejemplo, en el you, en el tú o ustedes, esto puede referirse tanto sea para tú como referirme a un hombre o una mujer, ¿ya? Pero al contrario del she, obviamente, siempre se va a referir a ella, femenina. Luego, el siguiente vendría siendo ya he, también, que se escribe H-E. Nosotros por lo general acá en el español no pronunciamos todas las H que están al principio de la palabra, por lo general son mudas, ¿ya? Pero en el inglés sí se pronuncian, y la mayoría. Y acá, por ejemplo, también les coloqué en paréntesis cómo se pronuncia esto, y vamos a reemplazar la H y la E por una J y una I, o sea, he, tal cual como suena, he, ya, ja, je, ji, jo, ju, he. He va a ser el pronombre para él. También, él únicamente, ¿cierto? El he solamente se va a referir a él, una persona singular y masculino, ¿ya? Luego pasamos al it, que yo creo que más de alguno lo habrá escuchado de la película, ¿cierto? De It, por ejemplo, el payaso asesino, si no me equivoco, creo que es, ¿ya? Y se van a dar cuenta que en la traducción que aparece ahí va a aparecer eso. ¿Por qué se preguntarán qué es eso? ¿Ya? Porque It en sí involucra bastantes cosas. Si queremos reemplazar, por ejemplo, el nombre, en vez de decir el perro, el gato, el día, la hora, la sala, no sé, la pizarra, vamos a utilizar el it. ¿Y esto por qué también se da en la película, para los que han visto la película, que it no es humano, es una cosa, no es de aquí, no es terrestre. Entonces, por ende, la única manera de referirse a eso, vale la redundancia, es a través del pronombre it, que significa eso, ¿ya? Y eso, pero en singular, solamente cuando nos referimos a una cosa. Luego, tenemos, chiquillos, acá en el morado, el we, el W-E, que la única manera que para pronunciarlo en español es cambiar la E por una I, we, ¿ok? Y we se va a significar nosotros. Nosotros, recordar que siempre se utiliza cuando estoy hablando de yo mismo, con más gente. Si, por ejemplo, en la sala estuviese yo con ustedes, los estudiantes, ¿cierto? Seríamos nosotros. Para poder decir nosotros, sí o sí tengo que estar yo. No puedo estar solo, o no pueden estar solamente ustedes, ¿ya? Y, obviamente, el we, ¿ya? En nosotros, que aquí se me olvidó colocarle, pero también sirve para nosotras, obviamente. Como les decía yo, en inglés depende mucho del contexto. Y, por ejemplo, nosotros en español sí tenemos la diferencia nosotras, nosotros, ¿cierto? Ellos, ellas, pero en inglés no se da, no sucede. Basta con solamente decir we y involucra a todos. Y como les decía yo en el ejemplo del you, ¿ya? Que depende del contexto. Si yo estoy leyendo la oración o escuchando a alguien hablar y se está refiriendo a we, yo voy a quedar con el interrogante, ya, ¿se refiere a nosotros o nosotras? Y si me doy cuenta, ya sea por lo que él está hablando o por lo que hizo la oración, que se está refiriendo, por ejemplo, a mujeres, ya, ok, si se está refiriendo a mujeres, en ese contexto quiere decir que el we se va a significar nosotras. Si por el contrario, me doy cuenta que la información que me da la oración o la persona que está hablando se está refiriendo a que son hombres,
En ese sentido, entonces, we sería nosotros, ¿ya? Recordarles, chicos, que cualquier duda que tengan, la vayan escribiendo en los comentarios, yo lo puedo ir leyendo aquí y les voy respondiendo al tiro. Y por último, sería el they, ellos. También recordarles, chiquillos, que se van a encontrar con muchas palabras en inglés, ¿cierto? Que van a partir con la T y la H. Y mencionarles que la mayoría, que gran parte de esas TH no se pronuncian como aparecen ahí. ¿Ok? Es muy común ese error que se da, y es normal, que esta palabra la leemos y le decimos T, con la T. Cuando no, cuando esa T y H la tenemos que convertir, transformar a la D, a nuestra D, a la D de dedo, la lengua entre los dientes, ¿ya? D. La TH la cambio por la D y el EI lo mantengo tal cual. D. Y they, ¿qué se va a significar? Ellos. O, como ya habíamos conversado, ¿cierto? Va a ser ellos o va a ser ellas. Dependiendo de qué, dependiendo del contexto. Nuevamente, si la oración o la frase me doy cuenta que se están refiriendo a un grupo, por ejemplo, de chicas, va a ser a ella. Ese they significa ellas. Si por el contrario son chicos, perfecto, va a querer entonces decir ellos. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. En todo caso, yo creo que siempre antes de comenzar con las clases, con la nueva unidad, como vamos a utilizar estos pronombres muchas veces, vamos a ir repasándolos, ¿ya? Por si a alguien no le queda claro, que si se lo olvida de repente no tiene nada de malo, es comprensible. Pero esperemos que podamos ir aprendiéndolo ya de memoria. Primera parte, aprender bien cómo se escribe, que es primordial. Segundo, qué es lo que significa, para no equivocarse. Y tercero ya, que eso ya es práctica de lo mismo, también cómo se pronuncia. Esto obviamente, el tema de cómo se pronuncia sería más sencillo una vez que ya volvamos a clases presencial, ¿cierto? Ahí para que podamos practicar. Pero por el momento los dejo con esta traducción, cómo se pronuncia en español, lo más cercana posible de lo que queremos llegar, a lo que queremos pronunciar. Ya, entonces, dicho eso, estos son los pronombres personales, ¿cierto? Se utilizan para sustituir el nombre propio de las personas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿cierto? El I, que es yo, el you, que puede ser tú o ustedes, el she, que es ella, el he, que es él, el it, que es eso, el we, nosotros, y el they, ellos. ¿Ok? Ya, ahora viene la parte un poco más o menos compleja, que los chiquillos que ya han estado conmigo el año pasado, los de mi curso, ya deben conocerlo bastante bien, o al menos recordarlo, porque lo trabajamos bastante, y es típico que es cierto que cuando uno parte con inglés, más de alguno ha recordado el típico verb to be o verbo to be, este verbo. ¿Qué es lo que significa? Así a grandes rasgos, chicos, el verbo to be nos permite decir en la oración cómo somos o cómo estamos. Si usted lo busca, más en alguna parte le va a aparecer que significa cero estar, ¿cierto? Cero estar sería lo que comprende el verbo to be, y yo eso tengo que juntarlo, ¿cierto?, con los pronombres para poder hacer una oración y que se entienda bien el contexto. ¿A qué me estoy refiriendo yo con ser o con estar? Partimos entonces, ya con calma, verbo to be. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, para decir quiénes somos. I am Carlos. Yo soy Carlos. Y lo primero con lo que nos encontramos aquí, si ustedes lo ven luego más grande, ¿cierto? Ya sea en su teléfono o en su computador, que partimos, ¿cierto?, con esta I. La I que era de yo, que vimos recién, del pronombre, ¿ya? Yo soy Carlos. O sea, estoy diciendo quién soy yo, ¿cierto? Entonces, si
decía que el verbo to be es ser o estar, ¿está cumpliendo con lo que dice? ¿Quiere decir eso, no? Veamos, hagamos la práctica. I am Carlos será, por ejemplo, yo estar Carlos. ¿Tiene sentido decir yo estar Carlos o yo estoy Carlos? No tiene sentido. Pero si uso la otra forma, que es ser yo ser Carlos, también tiene sentido. Ahí sí tiene sentido, pero decir yo ser Carlos suena como muy cavernícola. No está conjugado. Yo ser Carlos sonará mejor yo soy Carlos. Ahí sí tiene sentido. ¿Ya? Y aquí también vamos a volver a encontrarnos con la frase de que depende del contexto. Que este verbo, el famoso verbo to be, va a significar ya sea ser o estar, dependiendo también el contexto. ¿Ya? En el contexto de acá, de decir quién soy yo soy Carlos, suena bien, está bien, tiene que ser con el soy, yo soy Carlos. Aquí significa eso, porque como veíamos, si coloco yo estar Carlos o yo estoy Carlos, no tiene sentido alguno, ¿ya? Entonces, ¿para qué sería? Para decir que no somos, nos sirve eso. Para, por ejemplo, acá hablar sobre el clima, it is sunny today. Y justo calzó que hoy día está soleado. Acá se van a encontrar, cuando lo vean más grande, que partimos con el it. Nuevamente nos estamos refiriendo, ¿cierto?, al día, una cosa, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, para no decir, por ejemplo, el día, como está hoy día, utilizamos el it. Y nos estamos refiriendo a lo mismo. It is sunny today. Está soleado hoy día. Volvemos. Tenemos it is sunny today. Estamos refiriendo a cómo está o cómo hacer el día estar soleado. Nuevamente, el día estar, tal cual como dice acá, el día estar soleado suena muy cavernícola, muy bárbaro, no está conjugado. Entonces yo lo conjugo, si dice estar, ¿no será mejor está soleado hoy día? Suena mucho mejor, está bien conjugado. ¿Ya? Y por último, así también a grandes rasgos, les aparecía que para hablar sobre lugares, en este caso el ejemplo decía, they are in New York. Ellos están, volvemos con el estar, en New York. Si dijéramos, ellos están en New York, nuevamente suena muy cavernícola, no es la manera precisa, no es la manera correcta. Tengo que conjugar ese verbo to be para el pronombre para que suene bien. Ellos están en Nueva York. Nuevamente, están. Nos estamos refiriendo al verbo to be y está cumpliendo lo que dice. Nos está dando información de dónde están y en el lugar en el cual se encuentran. ¿Ok? Eso sería como para comenzar, para ir conociendo un poco más qué es lo que es el verbo to be, a grandes rasgos, qué es lo que significa, para qué se utiliza. Vamos a avanzar con la siguiente diapo. Y espero que se pueda ver sin tanto reflejo. Recordarles, sí, chicos, que igual ustedes tienen esto ya sea en sus correos o en sus grupos de WhatsApp correspondientes. Deben contar ya con este material. Y acá ya tenemos que juntar las dos cositas que estábamos hablando, ¿cierto? Juntar ya sea los pronombres con el verbo to be, ¿cierto? Dice pronombres más verbo to be correspondiente. Recalcar que acá dice correspondiente. ¿Y por qué correspondiente? Porque lo que vimos anteriormente fue simplemente el significado de este verbo, pero hay que ver cómo se escribe en inglés, ¿ya? Y también añadir que obviamente tiene una forma en cómo se escribe en inglés, pero esa forma no se va a utilizar para todos los pronombres. No son para todos igual. Cambian. El significado va a seguir siendo el mismo. El significado no cambia, pero la palabra sí tiene que cambiar cómo se escribe para que vaya acorde gramaticalmente con el pronombre personal que le corresponde. En la tablita acá se encontraba primeramente que partíamos con el pronombre. Ya lo primero que vimos, el
I, you, she, he, ya cierto, el tú, el yo, el nosotros, el ellos. Seguido, el verbo to be, que habíamos estado hablando, para que se utilizaba y que significaba el ser o estar, para decir quién soy, cómo estoy, dónde estoy. Y lo último, la contraction, eso lo vamos a dejar un poquito para el final, nos vamos a enfocar en estos dos. Pronombre más verb to be. Acá tenemos los 7 pronombres que habíamos estado conversando y acá al ladito va cada uno del to be. El verbo to be se va a escribir de 3 formas, como ustedes van a ver ahí. Uno va a ser el am, el otro va a ser el are y el tercero va a ser el is. Estos tampoco son difíciles de pronunciar. El am, tal cual como está ahí, el is, igual. El único que cambia un poco sería el are, que se escribe are, pero la e no la vamos a pronunciar y esa r vamos a tratar de hacerla más gringa. No sé si me explico, tratar de la lengua, empujarla un poco para atrás del paladar y hacer ese sonido para que suene R, ¿ya? Y el R sería entonces el último de los verbs to be, y ahora veremos cuál va con cuál. Acá en la tablita ustedes se van a encontrar que ya está en orden y están conectados con el que le corresponde. El I, que es el yo, no olvidarse, va a ir siempre con el am. Mencionar que el am, el verbo to be am, solamente le corresponde al I, a yo. El am solamente se va a utilizar con esta I, con la I que significa yo, ¿cierto? Solamente va con ese. Luego, tenemos que el you, que era tú o ustedes, les corresponde el are o el are, ya si les queda más fácil recordarlo, el are va con el you, el tú o el ustedes. Luego, el he, el she y el it, o sea, el él, ella y eso, estos 3 van a ir con el is. El is solamente les va a tocar a estos 3. No olvidar. He, she, it, él, ella, eso va a ir con el is. Y por último, tanto el we, nosotros, como el they, ellos, les corresponde también el are o el are. ¿Ya? Esos van con el are. Básicamente se reparten así. Un truco para que no les cueste tanto es básicamente recordar que siempre el you, el I, va a ir con el am. ¿Ok? Acordándose de eso, ya, I solamente va con am. Me quedan los otros 6. Si quiero, me aprendo 3 simplemente y estoy seguro, y por ende, los otros 3 les corresponde el otro. Y lo más fácil es acordarse de que el he, el she y el it, él, ella y eso, a esos 3 les corresponde el is. El is solamente va con esos 3. Así que, por descarte, quiere decir que los otros pronombres que me quedan van a ir con el are, ¿ya? Y esto, si lo traducimos, como debiese ser, con el verbo to be y conjugándolo bien, sería el I am, yo soy o yo estoy. El you are, tú eres o tú estás. O ustedes son o ustedes están, ¿cierto? Sé que es singular o plural dependiendo del contexto. El he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. El it is, eso es o eso está. El we are, nosotros somos o nosotros estamos. De hecho, el we are se utiliza para la canción We Are the Champions de Queen. Nosotros somos los campeones. Ahí hagamos el ejercicio. Decíamos que el we are podría ser nosotros somos o nosotros estamos. Si en ese contexto de la canción de ser campeón dijéramos nosotros estamos los campeones, ¿suena bien? ¿Tiene sentido? ¿Nosotros estamos? ¿O sonará mejor nosotros somos los campeones? Yo creo que ese obviamente es el que suena mejor y es el que está correcto.
Y por último, el they are, ellos son o ellos están, o ellas son o ellas están. Recordad que significa tanto para masculino como femenino, dependiendo del contexto. ¿Ya? Eso sería entonces, chiquillos, así a grandes rasgos, lo que tenemos que aprendernos, sí o sí, qué pronombre va con su verbo to be correspondiente, y lo que estaba acá, contraction, ya la contracción, básicamente es juntar. La contraction se utiliza para juntar el pronombre y el verbo to be y ahorrar tiempo, más que nada. Tanto tiempo en escribirlo como en pronunciarlo. Esto, por lo general, se lo dejo a su criterio. Si usted quiere utilizarlo, supongamos que cuando ya podamos regresar, ¿cierto? Retornar y en alguna actividad le toque a usted redactar alguna oración, escribir, va a quedar a su criterio si quiere usar la forma completa o la forma corta, la contraction, la contracción. Pero va a tener que tener ojo de dónde coloca cada palabrita, cada letra, cada signo. ¿Por qué? Si nosotros usamos el I y el am para decir yo soy, esto también se puede hacer más corto, simplemente I'm. I am, I'm. Iría con la I, como ustedes verán ahí, una comita y una M. I'm. Y sí, ahorra tiempo entre, por ejemplo, decir I am happy, yo soy feliz, la forma larga, I am happy, y I'm happy, a corto. O, por ejemplo, el he is, ¿ya? El he is también se acorta simplemente colocándole una comita después del he y le agrego una S. En lugar de decir he is angry, él está enojado, he's angry, he's. En vez de he is, acorto esa I y queda his. ¿Ya? Entonces, básicamente, ustedes lo van a encontrar ahí, el his, el she's, el it's, el will, el their, y eso va a quedar a su criterio. Obviamente, yo se los paso igual, se los menciono, porque si el día de mañana usted está leyendo algún artículo, qué sé yo, de alguna revista, alguna información, o hasta un meme, qué sé yo, y le aparece de esa manera, con la comita, con la contracción, usted va a quedar con la interrogante, ¿qué significa eso? No lo he visto. Y por último, con esto ya va a tener la noción, ya, lo he visto, sé lo que significa, pero no sé, yo prefiero usar el que está acá, la forma larga, ¿ya? Entonces, básicamente, lo de acá, el verbo to be, más el pronombre que le corresponde. Y esto tiene que sí o sí, chiquillos, ser más que de memoria, porque también no sirve tanto de memoria, sino que en verdad lo aprendan, ¿ya? Que les quede claro. Porque, como ustedes verán, va uno con cada uno según su regla gramatical. Y si, aun cuando el to be significa lo mismo, si ustedes, supongamos, me coloca she, are, malo. Ahí no tengo cómo salvarle ni medio punto ni nada, porque eso es un error garrafal y va a estar mala, ¿ya? Entonces, por eso, más que saberlo de memoria, repetirlo porque ya lo tiene acá internalizado, la idea es que se lo aprenda, que lo comprenda, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, decir que ella es, ¿cierto? Que decir ella soy. Ella es feliz, correcto. Ella soy feliz. Eso sería un error, por ejemplo, si usted le cambia el to be con el pronombre que no corresponde. Si lo traduce, sonaría más o menos así y no va a tener sentido, ¿ya? Siguiente. Para ir comprendiendo más un poco en profundidad qué es lo que es este famoso verb to be. ¿Para qué también se utiliza? ¿Ya? Acá aparece para hablar sobre cómo nos sentimos. Ok, si yo quiero decir cómo me siento, expresar mis emociones, también me sirve usar el verbo to be. Ejemplo, I am happy, ¿ya? Yo soy feliz o yo estoy feliz, y utilizamos nuevamente el pronombre I
el reflejo que molesta un poco, chicos, lo siento. El I con el am y el happy, que es feliz. Yo soy feliz o yo estoy feliz. O por el contrario también, they are sad. Ellos están tristes. También me estoy refiriendo a cómo están ellos. Estoy hablando de cómo se sienten. Otro ejemplo, she is tired. Ella está cansada. Perfectamente. Nuevamente estamos utilizando el verbo to be para eso. Y estamos utilizando los pronombres que acabamos de repasar, ¿cierto? De aprender, junto con el verbo to be que le corresponde. El I va con el am, el they va con el are, el she va con el is, she is tired. Acá estamos utilizando el I, el yo nuevamente, pero ustedes podrán apreciarlo de mejor manera en su, ya sea en su teléfono cuando vean la diapositiva o en su computador, que acá estoy usando la contraction. Acá está juntito. I'm thirsty. I'm thirsty. Thirsty sería sediento. Estoy sediento. En lugar de decir I am thirsty, I'm thirsty. Acorto. Y el último, he isn't afraid. Él no está asustado. Y aquí ya nos estamos haciendo una idea de lo siguiente que viene. ¿Cierto? Que hasta el momento hemos utilizado el verbo to be solamente para oraciones afirmativas, cosas que son de esta manera. Pero también tenemos que ver la forma negativa, para decir lo contrario. Si acá decíamos que they are sad, ellos están tristes, y si es que no están tristes, también tenemos que ver ahora cómo se escribe eso, cómo lo escribimos en inglés, cómo se conjuga. Y desde ya les comento que no es para nada difícil. En verdad, chiquillos, o sea, lo más complicado va a ser aprenderse el verbo to be, aprenderse el verbo, o sea, perdón, los pronombres, lo que significa, junto al verbo to be que le corresponde. Y para la forma negativa, una vez que ustedes ya terminan esto, no cambia casi nada, no es complicado, ¿ya? Y ahí después vamos a ver adelante qué es lo que se le agrega, que es solamente una pura palabra. Seguimos entonces. ¿Para qué otra cosa también utilizamos el verbo to be? Para disculparse. I'm sorry, I'm late. La típica expresión que uno escucha como, oh, I'm sorry. Lo siento. O I'm late. Estoy atrasado, llegué tarde. ¿Ya? También se van a dar cuenta, cuando lo vean en más grande, que acá también están utilizando la contracción. En vez de decir, I am sorry, I'm sorry. Se ahorra un poco de tiempo, ¿ya? Para describir cosas, también nos sirve utilizar el verb to be. Ejemplo. It isn't expensive. Acá nos estamos refiriendo a it, una cosa. Perfectamente podríamos referirnos, no sé, ya, a un teléfono, a un cell phone. It isn't expensive, que no es caro. Por el contrario, dice it's cheap, es barato. Eso no es caro, refiriéndome al teléfono. Eso no es caro, eso es barato. Otro ejemplo, these photos are bad. These photos are bad, que estas fotos son malas o están malas. ¿Qué estamos haciendo? Describiendo cosas. Acá, describiendo, por ejemplo, el precio del teléfono y acá describiendo la cualidad que tienen las fotos. Para disculparse que estoy apenado o porque estoy atrasado. Y acá nos vamos a encontrar con las tres estructuras, ¿ya? Con las que vamos a estar trabajando durante esta unidad, que son la forma afirmativa, o sea, las que son positivas, oraciones positivas, que son lo que son, la forma negative, la negativa, la negación, o sea, que no son, y la última, la interrogative, que es la interrogativa, interrogación, o sea, pregunta. Esas tres las vamos a trabajar y las vamos a ver, chiquillos, durante mucho tiempo. Ya sea con el verbo to be, ya sea con la siguiente unidad que sea, no sé, presente simple, futuro, lo que sea, nos vamos a encontrar siempre con esas tres, que son imperantes. Que sea, al final es lo que también utilizamos el día a día.
Nosotros no solamente hacemos oraciones que son lo que son, también tenemos contradicciones que son negativas, también hacemos preguntas, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ir profundizando después. Acá, ustedes para que luego también repasen y vean bien el TPT ya en sus casas, tenemos la número 1, con la que partimos, con la que hemos estado hablando, que es la afirmación. O sea, cuando la oración nos está diciendo algo que es así, que es verídico. Y la oración va a partir con el pronoun, o sea, el pronombre, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Permiso. El he, el she, todos eso, ¿cierto? El yo, el tú, nosotros. Luego, el verbo to be, que fue lo que estábamos aprendiendo. Las palabritas el am, el are o el is, que son para decir ser o estar. Y por último, pero no menos importante, el complement. El complement sería el complemento, el relleno, pero que en la oración nos ayuda bastante porque en el complement, por lo general, yo coloco la información extra que me puede ayudar a entender mejor la oración, que me contextualiza, que me da información extra, que me ayuda a entender más. Entonces, vamos a usar acá el ejemplo, como estoy hablando yo, voy a usar el pronombre yo que es I y que se escribe como una I, ¿verdad? Luego, para colocar en la oración y decir que yo soy, tengo que colocar su verbo to be, que el verbo to be que le corresponde al I, habíamos dicho que era el am. I am. Y por último, un complemento, información extra, usemos el adjetivo happy, feliz, contento. I am happy. Yo soy feliz o yo estoy contento. Luego, para hacer esa oración negativa, o sea, que diga todo lo contrario, yo tengo que partir nuevamente con el pronoun, con el pronombre, ¿ya? ¿A quién me estoy refiriendo? Luego, si se fijan, nuevamente viene el verbo to be, ¿ya? De los cuales habíamos estado hablando. Hasta ahí, hasta ese punto, sigue exactamente igual que la afirmación. Pero, luego del verbo to be, no viene el complemento, como era acá. Después del verbo to be, en la negación, se coloca la palabrita not. Ese not me va a decir, va a transformar en la oración en una negación. Si esa oración no tuviese el not, no sería negación, obviamente, sería una oración afirmativa. El not es fundamental para ya poder transformar esa oración en negativa. Y luego del not, termino, ¿cierto?, nuevamente con el complement. Complemento. Acá, para hacer un ejemplo de esto, utilicemos la misma oración que teníamos acá. Si acá habíamos colocado I am happy, que yo soy feliz, acá pongamos todo lo contrario, no soy feliz, ¿ya? O no estoy contento. Nuevamente, si utilizamos el yo, va a ser con el I, luego verbo to be. ¿Qué verbo to be le corresponde al I? El am, ¿verdad? Luego me indica acá que tengo que colocar el not, seguido del to be. Entonces, luego del am, yo pongo el not, y el complemento que habíamos utilizado era happy, ¿cierto? Entonces queda más o menos así. I am not happy. Yo no soy feliz o yo no estoy contento. Y por último, que este es el que se puede complicar un poquito más, ya porque tiene más cositas, es algo más enredado, por decirlo así, gramaticalmente, porque hay que tener mucho ojo, o si no, una cosa que usted coloque mal en la oración, ya le cambia el sentido. Para hacer una pregunta con el verbo to be, chiquillos, acá vamos a partir con el verbo to be. Acá no vamos a partir con el pronombre como hicimos con la negación o la afirmación. En la interrogación tenemos que partir con el verbo to be. Si en la oración que habíamos estado utilizando hasta ahora estábamos usando el yo soy, el I am, acá necesito entonces partir con el to be que estaba utilizando. Y si estoy hablando de yo, el to be que corresponde es el am.
Quiere decir que esta oración tiene que partir con el am. Y luego del am, del to be, ahora me dice que tengo que sumarle el pronoun, el pronombre. Y el pronombre que yo estaba utilizando, ¿cierto? Era yo. Entonces, en la práctica, si se dan cuenta, acá usábamos I am, ¿cierto? Y acá en la interrogación, al verbo, lo doy vuelta. Ya no digo I am, sino que digo am I, se da vuelta. Luego, del pronoun, ¿cierto? Ahora viene el complemento. Por lo general, chicos, el complemento, el complement, la información extra, por lo general siempre va a ir al final, no va a cambiar. Y en este caso, si estamos utilizando el happy, vuelvo a colocar entonces happy. Pero, para que sea interrogación, para que sea pregunta, no basta con voltear el to be con el pronoun. Sí o sí, tiene que terminar, tenemos que cerrar esta oración para que sea interrogación, como lo dice la palabra, ¿cierto? Con un signo de interrogación. Nosotros, en español, en las preguntas, ¿cierto? Tenemos el signo de interrogación que es para abrir la pregunta y luego para cerrarlo. Pero en inglés eso no se da. En inglés solamente las preguntas se cierran. No tiene el signo, ¿cierto? Que es con la botita para abajo y luego para arriba, ¿ya? En inglés eso no se da. Solamente se utiliza el que tiene la botita para arriba, para cerrar la oración. ¿A qué voy con esto? Que si yo le pido que me escriba una oración en interrogación, y supongamos que usted ya tiene todo bueno, me colocó bien el to be en la posición que correspondía, colocó bien el pronombre donde correspondía, va todo bien, colocó bien el complemento, pero se le olvidó cerrarla con un signo de interrogación, esa oración va a estar mala, no vaya a poder colocársela buena por el hecho que está incompleta. Si no tiene el signo, no me está dando el significado, ¿cierto?, de que es una pregunta. Entonces, repasando, en afirmación quedaría I am happy, yo soy feliz. En negación, I am not happy, yo no soy feliz. Y en la interrogación, am I happy, soy feliz. Pregunta filosófica, ¿somos felices? ¿Ya? Y lo otro también, chicos, que cuando hacemos preguntas en inglés, por lo general la entonación cambia. Tiene que ser como, por así decirlo, que al final de la oración, cuando terminas la oración, tienes que como elevar la entonación. Es como, am I happy? ¿Ya? No como, es por eso que los que han visto series, qué sé yo, por ejemplo, en inglés, se dan cuenta que los gringos son muy expresivos para hablar. Ellos, para decir que están contentos, para expresarse, ¿no? O sea, su entonación, cómo se expresan, varía bastante. Si están felices, se escucha, uno se percata, se da cuenta. Si están tristes también. En cambio, para el chileno, ¿por qué le cuesta más? Porque somos todos planos, parejos. ¿Cómo estáis? Bien. No, estoy feliz. ¿Ya? No tiene mucha... No varía la entonación. En contraste con el idioma inglés, que sí se nota eso, ¿ya? Así que eso sería, en resumidas cuentas, la afirmación, negación e interrogación. Recordar bien la estructura, dónde se ubica cada una de las palabras. Lo más importante, supongamos, ¿cierto?, partiendo por la afirmación, es conocer bien el pronombre que va con el to be. En la negación, no puedo olvidar el not. Y en la interrogación, no puedo olvidar que el to be con el pronoun se voltea y que tengo que cerrar la oración con el signo de interrogación. ¿Ya? También, chicos, volver a mencionarles que cualquier duda o consulta que tengan, la pueden dejar aquí en los comentarios. Ahora de inmediato, yo les puedo responder. Si tienen dudas después, si les surgen después de la clase,
me las pueden hacer llegar por medio de sus profesores jefes. Ningún problema, esa es la idea. Si a usted no le queda algo claro, quiere que le explique de nuevo, usted se pone en contacto con su profesor jefe en el grupo de WhatsApp y dice, ¿sabe qué, profe? Necesito aclarar una duda con el profe de inglés. Y ahí hacemos el contacto y uno puede orientar. No hay ningún problema, pero tienen que hacerlo. Yo no puedo ayudarlo si usted no me dice. Así que cualquier duda que tenga, háganla saber. Luego, acá tenemos, más que nada, esto es nuevamente la forma interrogativa, que es para repasar, como le decía yo, que ya que es un poco más compleja, pero básicamente es para recordarles, chicos, que se parte con el verbo to be. Si se dan cuenta, acá están todas volteadas. Dice, am I, are you, is she, is he, is it, are we, are they. Por ejemplo, y todas estas oraciones las ocupé porque se me ocurrió con happy, pero puede ser cualquier otro adjetivo, cualquier otra información, ¿ya? Y de hecho acá están ejemplos con cada uno de los pronombres y son todos distintos. Básicamente es para que se den cuenta de dos cositas. La primera, ¿cierto? Que todas las preguntas parten con el verbo to be, que les corresponde según el pronombre personal, ¿cierto? De quién estoy hablando yo. Y la segunda es que todas tienen que terminar, y todas terminan, ¿verdad? Con el signo de interrogación. Si no está ese signo, no va a valer mucho. Entonces, acá, por ejemplo, en la número 1 decía, am I late for the film? ¿Estoy yo atrasado para la película? Con el you. Are you 20 years old? ¿Tienes tú 20 años? ¿Tienes tú 20 años? Con el she, con ella. Is she at home now? ¿Está ella en casa ahora? Con el he, con el él. Is he French or Italian? ¿Él es francés o italiano? Con el it. Is it time to go home? Es como, ¿es tiempo o es hora de irse a casa? Con el we, con nosotros. Are we ready to leave? ¿Estamos listos para irnos? ¿Estamos listos nosotros para irnos? Y el último, con el they, que recordarles que puede ser ellos o ellas. Are they, perdón, se me salió el are they in London? ¿Están ellos o están ellas en Londres? Y si se percatan, en cada una de estas, cuando se pronuncia en inglés, tiene esa entonación, que tiene que ser como hacia arriba, que le da, is it time to go home? O, are we ready to leave? Esa entonación también nos ayuda a entender mejor que es una pregunta, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que vimos acá era para recordarles la conjugación de la forma interrogativa del verbo to be, ¿cierto, chiquillos? Que parte con el to be, el pronombre, y luego en la formación todo lo extra, el complemento, el relleno, como quiera decirle, acá al final, y cerramos con broche de oro, que es el signo de interrogación. Ahora, si lo estamos diciendo en forma hablada, no olvidar la entonación hacia arriba. Seguido, chicos, teníamos countries and nationalities, países y nacionalidades. Acá, más que nada, era como para explicarles cómo se da en el inglés esta temática. Y yo acá les había colocado que la palabra nacionalidad o nationality a menudo no se usa en el inglés hablado. Cuando ustedes, si tienen la oportunidad y están conversando, conociéndose con alguna persona de habla inglesa o algún extranjero, típicas preguntas que uno hace como ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué sé yo? Cuando uno hace la pregunta, cuando responde, uno no usa como nacionalidad, ¿ya? Como dice acá en la parte amarilla, casi nunca decimos, what is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Eso no es común preguntarlo, ¿ya? Uno no hace ese tipo de preguntas, no las formula así, no es la forma de formularla bien. Usualmente, como indica acá, usualmente se dice, where are you from? Que se da mucho, que yo creo que más de alguno lo ha escuchado, esa, where are you from?
de dónde eres, o where do you come from, de dónde provienes. Esas son las que se utilizan. No se hace tan directamente como preguntando cuál es tu nacionalidad, sino que es una de las que se pregunta de dónde eres o de dónde provienes. Y eso también se da, por ejemplo, en el español. Cuando uno está conociendo a alguien, tampoco le dice, oye, ¿y tú de qué nacionalidad eres? No, una pregunta, oye, bueno, ¿cómo estás ya? ¿Y tú de dónde eres? Típico, ¿de dónde eres? Tuviese que decirse, pero así es como hablamos nosotros, ¿cierto? Entonces, se tiene que utilizar where are you from o where do you come from, ¿ya? ¿De dónde eres o de dónde provienes? Esa es la forma correcta de preguntarle a alguien indirectamente su nacionalidad. Obviamente, si le responden, cuando le preguntan de dónde eres, le dice México, ya, obviamente yo sé ya que su nacionalidad es mexicana. No tuve que preguntarle cuál es tu nacionalidad, ¿ya? Y ahora sí, para decir, cuando hablamos de la nacionalidad, ¿ya? También no decimos así como my nationality is Chilean. No decimos mi nacionalidad es chilena. Por lo general eso no se dice. Uno se resuelve todo, se complica menos la vida y ¿qué es lo que dice? Soy chileno. ¿O no? Eso es lo más normal. Yo no he escuchado mucha gente que diga como mi nacionalidad es española, mi nacionalidad es argentina. Uno dice o soy español o soy argentino. Una de esas dos, o soy chileno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se decía? Simplemente I am, obviamente aquí otra vez utilizando el verbo to be, I am Chilean. Se escribe Chilean y se pronuncia Chilean y eso quiere decir chileno. Y en el último cuadrito, chiquillos, acá les colocaba remember, recuerden, que si yo digo I am from Chile, yo soy de Chile, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a mi country, a mi país. Pero si yo digo I am Chilean, yo soy chileno, ahí me estoy refiriendo a mi nacionalidad. ¿Ya? Entonces, nunca más preguntar what is your nationality, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Ya? Uno dice where are you from o where do you come from, ¿de dónde eres o de dónde provienes? Y ahora sí, podemos continuar. Vamos a tratar de acercarlo un poco más. Aquí está el reflejo, chicos. Disculpen por eso, pero como les mencionaba, ustedes ya esto lo tienen también en su casa, ya sea en su teléfono, en su computador, que era la parte para poder responder esta tablita, este cuadrito, ¿cierto? Que era completar el siguiente diálogo, bueno, más que nada monólogo, utilizando la información personal, ¿ya? No sé si es que lo acerco más, se puede ver mejor. Creo que algo arregla. Que básicamente acá el cuadrito partía con my name is, mi nombre es. Para comenzar con esa oración, ¿cierto? O sea, con este diálogo, nos están preguntando, o yo me estoy presentando y estoy diciendo mi nombre. My name, recordar, nombre. My name is, y por ejemplo, para los que ya esta actividad la hicieron, les sirve para repasar, para los que no, que la hagan ahora, aprovechen. Y obviamente yo que los voy ayudando y voy a ir completando esto con la información mía, la personal. Entonces, my name is, ¿cierto? Mi nombre es Iram. Luego, decía I'm, contracción, ¿ya? Acá podían colocar, por lo general, su edad. I'm 26 years old. Tengo 26 años, ¿cierto? Después aparecía I am not. Yo no soy qué. Hay algo que pueden colocar con su información, algo que ustedes no son. En mi caso, yo puedo colocar yo no soy, I'm not a student. Yo no soy un estudiante, pero I am, pero sí soy a
teacher. Sí, soy un profesor. Luego aparecía I'm from. Yo soy. ¿De dónde? Acá, por ejemplo, chiquillos, no es necesario que pongan Chile, es como obvio, si nos encontramos en el país, no es tan, es como obvio, ¿ya? Lo que sí pueden colocar, supongamos, o su ciudad o su comuna. En este caso yo pondría, ¿cierto? I am from Chillán, ¿ok? Luego aparecía my favorite color, ¿ya? El mi significa el mine, que se escribe mi, sería mi. My favorite, favorite, que de hecho hay una marca hasta de servilletas y de toalla nova. Favorite, favorita significa, ¿ya? Y color, color, ¿cierto? Entonces, mi color favorito es, en mi caso, es el black, color negro. Si algunos de los chicos que nos están viendo, algunos de los estudiantes, sabe de arte, le gusta el arte, quizás me va a corregir y me va a decir, pero profe, el color negro no es un color, me va a decir es ausencia de color. Pero ese es otro tema. Pero se entiende que cada tiene que ir el color que a usted le guste. Luego, my favorite, ya entendimos que my se refiere a mí, que favorite es favorito. Sports. ¿Qué son los sports? De hecho, hay un canal, el Fox Sports, ¿cierto? Está el canal Fox, el normal, que es donde dan los Simpsons, y está el Fox Sports. Y en el Fox Sports quedan fútbol, básquetbol, ¿cierto? En sí, deportes. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? Que tengo que mencionar cuáles son mis deportes favoritos. Mis deportes favoritos son, por ejemplo, fútbol, aunque soy súper malo, pero igual, and tenis. ¿Ya? Y ahí ya completé esa parte. Luego dice, my favorite, ya tengo entendido que my favorite es mi favorita, pero ¿qué es food? Y ahí una de dos, o empiezo a cranearme, a buscar esa palabra donde la he escuchado, o la busco en el traductor de Google y listo. Pero yo creo que más de alguno ha escuchado el término de los food truck, que son carritos o camiones de comida. Entonces, food, comida. Acá tengo que mencionar cuál es mi comida favorita, ¿ya? En mi caso, pizza. Esa es mi comida favorita. Luego, acá, my father is, puedo dar no sé, la profesión o el oficio. The father, de padre. My father, mi padre es, acá, carpenter. Recordar que esta información es mía, que cuando ustedes lo completen tiene que ser por la suya, no va a copiar exactamente lo que yo coloqué acá, me estaría suplantando, o sería mucha coincidencia, lo cual dudo, ¿ya? Obviamente sirve para que usted se vaya guiando, pero tiene que ser con su información. Y and my mother is a housemaid, ¿cierto? Carpenter, que sería como lo más cercano que podría buscar a mueblista, and housemaid, a asesora del hogar. Y el último, que dice I'm interested, estoy interesado en, y ahí usted puede colocar, no sé, el hobby o qué es lo que le apasiona. En mi caso, yo pondría I'm interested in music, ¿ya? Que para los que me conocen un poco más, los chiquillos de mi curso saben que me gusta la música. Entonces, así básicamente, chiquillos, se completaba ese cuadrito, con información suya, personal. Podían buscar los significados en algún traductor, en Google, no se lo tiene nada de malo. Lo ideal sería, obviamente, que me pregunte a mí, ya sea por WhatsApp, por los grupos, por esta nueva modalidad, pero si no, la otra opción también es bastante conveniente. Si, por ejemplo, no tiene nada de malo, chicos, que en esta situación, en este contexto, utilicen traductor, nada de malo. Lo que sí, no confiarse mucho, porque a veces el traductor es muy literal y les da traducciones que no son del todo correctas, ¿ya? Entonces,
¿Pueden ahora utilizarlo? Sí, obviamente pueden utilizarlo. Cuando ya toquen evaluaciones, más adelante cuando volvamos a las pruebas, ahí obviamente que no. Ya falta poquito, vamos terminando. El marital status, que podría traducirse como el estado civil, que esto también sirve bastante para comunicarse, chicos. Y acá vamos a ver las tres posibles como las más comunes. Y sería la número uno, number one, are you married? ¿Estás casado? Lo mismo, recordarles que eso va a depender o estás casado o estás casada, dependiendo de quién se lo pregunte, ¿ya? ¿Estás casado? La otra, are you single? Are you single? Single significa solo, pero en este contexto sería soltero o soltera. ¿Estás soltero o estás soltera? Y la otra, are you in a relationship? ¿Estás tú en algún tipo de relación? Cuando no queremos estar en directo, ¿cierto? Como si es que estás o no pololeando, si es que estás casado o no. Uno tira así como en el palo, como, ¿y estás en algún tipo de relación, qué sé yo? ¿Ya? Se utilizaría el are you in a relationship? Y para responder estas preguntas, como las más sencillas que vamos a repasar, va a ser básicamente dos respuestas. Una de dos. Yes, I am, que sí lo estoy, que sirve para decir sí, sí lo estoy, si estoy casado, o si estoy soltero, o si estoy en una relación. O, por ejemplo, no, I'm not. No, no lo estoy. Si le preguntan, are you married? ¿Estás casado? Supongamos a mí, yo diría, no, cortemos con no, I am not, porque no estoy casado. Luego, are you single? ¿Estás soltero? También, dependiendo de mi información personal, no, I am not, que no estoy soltero. Y en la última, are you in a relationship? ¿Estás en alguna relación? Y vuelvo a recalcar, cada información personal. En este caso yo utilizaría la otra, que es yes, ya. Más que nada, chiquillos, estas son respuestas cortas. La respuesta larga sería como, por ejemplo, are you married? ¿Estás casado? No, I'm not married. No, no estoy casado. ¿Pero para qué? Basta con decir no, no estoy. Lo mismo. Are you single? No, I'm not single. No, no estoy soltero. No, no lo estoy. Se ahorró tiempo. Esas serían las maneras de poder responder. Si es positivo, yes, no olvides el yes, I am, o el no, no, I'm not. ¿Ok? Y ya para terminar, chicos, esto es lo último que nos queda, que era contact information, información de contacto. Complete con la información requerida utilizando su información personal, ¿ya? En las preguntas que están acá. Obviamente, si hay algún tipo de información que usted no quiere dar, por motivos obvios, qué sé yo, si usted no quiere dar su dirección, no tiene por qué darla, era un ejemplo. Pero más que nada es para que sepa cómo responder o cómo completar esta tablita. Yo lo voy a usar con la información mía y también alguna la puedo falsear, porque también no tengo por qué decir mi dirección de mi casa, ¿ya? Pero entendiendo que las preguntas, la número uno, where are you from? ¿De dónde vienes? ¿De dónde es cierto? Where are you from? En mi caso sería Chiñán. Ustedes pueden responder, no sé, tal vez San Carlos, Pinto, ya, alguna comuna de por acá, o otra ciudad, qué sé yo, si es que son de Concepción. Ustedes responden, where are you from? Chiñán, o where are you from? Concepción. What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Y acá es colocar, si le hacen esa pregunta, ¿cierto? En la dirección donde uno vive. ¿Ya? De aquí, donde si usted quiere, puede colocar la dirección real o puede inventar alguna. Por ejemplo, yo pondría simplemente my phone
Bien, no me acuerdo el número, creo que es 461, que sería en este caso la dirección del colegio, por decirle que esa es mi dirección. Luego, ¿are you married or single? ¿Estás casado o estás soltero? Si, por ejemplo, decíamos, si estaba casado, yes, I am married, estoy casado, o colocar I am single, estoy soltero, pero si, por ejemplo, se encuentra pololeando, usted va a colocar I am, estoy, y la palabrita que era relationship. I am in a relationship. Estoy en una relación. Luego, what is your phone number? ¿Cuál es tu phone number? Número de teléfono. Y lo mismo, acá usted puede agregar o lo puede inventar según lo que se le vaya ocurriendo. ¿Cierto? Y el último, what is your email address? Email. Se habíamos dicho que address es la dirección y email es el correo. Me está preguntando por su dirección de correo electrónico. Y acá usted simplemente, ¿cierto?, colocaría y completaría con su correo electrónico. Y eso, chiquillos, más que nada, de esa manera se podía completar este recuadrito de Contact Information, de su información de contacto. ¿Ya? Fue harta materia, yo creo que sí, pero más que nada porque hemos perdido algunas semanas en las cuales no pudimos realizar las clases pertinentes. Obviamente, semana a semana, cuando tengamos esta oportunidad, vamos a ir haciendo una retroalimentación de lo que se vio en la clase pasada, un pequeño resumen, para después comenzar con el contenido que corresponde. Eso. Recordarles, chicos, que si no pueden conectarse hasta ahora, la clase igual después queda grabada y se sube a las redes sociales, entonces para que estén al tanto, ¿ya? Para que no se la pierdan y si tenían dudas, las puedan despejar viendo este video o si son dudas más concretas, más específicas, me preguntan a mí. A los chiquillos de mi curso, obviamente estamos en el grupo de WhatsApp, ustedes me hacen las preguntas, consultas que tengan. Si no quieren hacer la consulta por el grupo, tienen mi número ahí, me la hacen por inbox, me envían la pregunta directamente a mí. Ustedes saben que yo siempre les voy a responder. Y para los chiquillos de los otros cursos, si tienen dudas, lo mismo, hablen con su profesor jefe y que se contacte conmigo y yo los puedo ayudar. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, espero que no haya sido tan complicado, tan denso esto. Les vuelvo a repetir que vamos a seguir trabajando esto la siguiente semana, repasando un poquito, haciendo una reglamentación de la clase pasada, ya, para que todos vayamos a la par y comprendamos todo este maravilloso mundo del verbo to be, que lo vamos a ver harto, así también como los pronombres. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Sería ya hasta el próximo viernes. Cuídense mucho y consultas, ya saben, las tienen que realizar o por WhatsApp o por medio de su profesor jefe, pero háganlas, ¿ya? La que sea, yo los voy a ayudar. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.